qué se les cuesta tanto a los transgénicos ser transgénicos? ¿No será mejor apuntar a políticas públicas que regulen el manejo de los transgénicos? Porque ¿de qué manera podría afectar al mercado? Porque tú mencionas el mercado, que finalmente nosotros somos los que consumimos y la demanda es la que, no sé, si existe más gente que consume orgánicos, los orgánicos van a aflorar y los transgénicos obviamente no van a surgir. ¿Por qué no apuntar a políticas públicas, por ejemplo, que los campos de transgénicos estén totalmente cerrados, como para que no haya contaminación? Porque transgénico, yo no le veo Hago la pregunta primera, ¿desde dónde nace una política pública? De nosotros, si es que reclamamos, si es que nos informamos, si es que nos interesamos. Ya. Si no, arriba, tan piola, no les importa, realmente. ¿Y qué necesitamos para informarnos? No toda la gente sabe dónde buscar la información. No toda la gente tiene la inquietud, no toda la gente se pregunta cuando come algo de dónde viene. Entonces esas políticas públicas tienen que comenzar a nacer desde todos nosotros, las personas que estamos informándonos, que estamos empezando a incorporar a nuestro sistema de vida esa información que nos permite discernir entre ese maíz transgénico y ese maíz criollo, y entender que detrás de cada uno de ellos hay toda una cosmovisión, ¿no es cierto? Y todo un entendimiento. Yo necesito estar informado, porque obviamente estos no son temas que se tratan a nivel masivo en nuestros medios de comunicación, porque hay efectivamente una presión bastante fuerte por parte de estas transnacionales para que estas formas de producción se instalen en los distintos países. Hay un fuerte lobby. ¿Puedo acotar algo? ¿Sí? Además, esas empresas, entre ellas, tienen una serie de demandas que se llaman pésimos en la práctica, pero como para ellos lo más importante es insertarse en el mercado, ellas en Chile armaron una organización sin fines de lucro que se llama Chile Bio. Chile Bio, que lo que se dedica a esta organización es hacer lobby para poder meter el tema, para poder abrir campo a la industria transgénica en Chile. Entonces, además tiene un nombre que uno diría como, es una cuestión súper ecológica, Chile Bio, que pongan nombre. Y consideran que una de las grandes peleas que tiene como la agenda pública con los transgénicos es el tema del etiquetado. Es decir, que por último, que las cosas que sean transgénicas digan que lo son, y así yo puedo elegir. Sin embargo, esta industria del lobby consideró que en realidad lo mejor no es etiquetarlo, porque se sabe que existe como una mala imagen y considera que los perjudica a ellos como industria. Por lo tanto, ellos hacen el lobby contrario, que no es necesario el etiquetado, y por lo tanto es mejor el desconocimiento, y por lo tanto por eso es muy difícil como pensar en que podemos llegar de aquí a corto plazo a una política pública, porque precisamente las empresas lo que quieren, esta gran industria, es que no existe ese conocimiento. Pero, por ejemplo, un transgénico puede ser también, no sé, por ejemplo el arroz dorado, que tiene un gen de una especie vegetal, de otra especie vegetal, y que finalmente a lo que te lleva es la producción de betacaroteno, que nosotros lo comemos habitualmente, en la zanahoria, en el tomate. ¿Por qué ese arroz sería malo, porque es transgénico, si nosotros nos vamos a estar alimentando de un producto, una especie vegetal, que tiene insertado otra cosa que también es una especie vegetal que nosotros la comemos habitualmente? ¿Por ser transgénico nomás? ¿Lo dices para la salud? No, ¿por qué sería malo el arroz por ser transgénico? Estaríamos en contra del arroz. ¿O malo para en general? ¿Ah? ¿Malo en general? Es que, no, porque sería visto como transgénico y no al transgénico. A eso es lo que voy yo. Porque no al transgénico, si un transgénico puede ser, por ejemplo, ese arroz que tiene algo que igual no tiene nada raro. Un poco la respuesta a esta propuesta de la transgenia, que es un poco la estandarización de la dieta, ¿no es cierto? Como acercarnos casi que a esta gente que toma suplementos alimenticios. La contrapropuesta es la dieta diversa, rica, idealmente estacional, local,
No, obvio, si pueden Entonces, haber una alternativa, pero yo diría, ¿por qué? negarlo porque es transgénico? Ahí tienes el análisis más, un análisis que tiene que ver más, yo creo, con una visión que va desde la ecología del producto. O sea, ¿por qué tienes que tener unas grandes extensiones de arroz si puedes también tener otros cultivos que te aportan el betacaroteno y que además cuando tú los consumes viene acompañado de una serie de enzimas que te van a ayudar obviamente a asimilarlo de una mucho mejor manera? Lo mismo que si tú tomas vitamina C a través de la rosa mosqueta, la consumes a través de rosa mosqueta o a través de la naranja, tu capacidad de absorción y de aprovechamiento, o a través de los brotes, ¿no es cierto?, que están vivos y que tú los vas a poder aprovechar mucho mejor que cuando consumes, por ejemplo, estas pastillitas que... O sea, entonces tiene que ver con ampliar un poco la mente también, porque hay un libro muy interesante de Vandana Shiva, que es una de las grandes defensoras, ella es una mujer de la India y es una de las grandes defensoras de la biodiversidad y de los derechos campesinos. De hecho es la que hace el llamado a esta marcha mundial contra los transgénicos. Hay un libro que tiene un título muy interesante que se llama Los monocultivos de la mente. Entonces, qué interesante el título. ¿Por qué no considerar, perdón que me meta tanto? Porque No, pero adelante, si es la soy idea. bioquímico y trabajo a esto y ocupo transgénico, he ocupado transgénico para investigación. Yo sé que tienen un gran problema con la biodiversidad, si uno los tira así como los libera al medio ambiente por la polinización y todo eso. Pero el que se ve así como que es malo por ser transgénico, para mí es súper sutil el punto. Hay algo súper importante ahí, y que no sé si lo comprenden bien, pero la revolución verde de la que hablaba recién Claudia, tiene que ver básicamente con meter un sistema alimentario dentro de la lógica industrial, que fue como el último paso de industrialización en la cultura humana desde 1500 hasta 1900, hasta el siglo XX. Hubo un proceso de industrialización de todos sus procesos, ¿cierto? De la industria, del textil, etc. Hasta llegar en el siglo XX a la alimentación, que fue como el último gran paso. Y precisamente en ese proceso, en ese cambio como de la lógica, de meter la alimentación dentro de la lógica industrial, es precisamente donde aparecieron todos estos grandes problemas. La grande problemática, la problemática ecológica, la problemática cultural y la problemática de la salud, la gran problemática como en el fondo podríamos decir, del capitalismo salvaje aplicado a cuestiones tan básicas como es el comer. Que por ejemplo, no sé si les conté, pero en el fondo nuestra organización Cultivo Urbanos nace precisamente en 2007 cuando se desata una crisis alimentaria en Centroamérica, porque todos los campos que ellos utilizaban para poder cultivar sus alimentos se empezaron a ocupar para cultivar maíz, para con ese maíz hacer biodiesel y ese biodiesel mandarlo a Norteamérica. Ese tipo de lógicas son las que están detrás de esa semilla. Entonces, más allá, por eso es súper importante lo que decía Claudia, más allá de la discusión de ver si eso efectivamente me produce un daño a la salud o no, me hace súper bien, el problema de comprender a esa semilla en todo su contexto, y eso es súper importante para poder como discutir. Nosotros no estamos peleando acá de cuántos tumores genera cada uno de los granos de maíz, sino que estamos hablando como de los tumores culturales que generan. Y eso es súper relevante. A eso es lo que voy yo. ¿Por qué no ver a la planta transgénica como otra variedad más? Y así estamos ampliando nuestra biodiversidad, rescatando, por ejemplo, el maíz morado, que nosotros no lo vemos comúnmente. Pero no eliminando los... En condiciones ideales yo creo que podríamos hablarlo como de un planeta X donde podamos producir esa especie de ecosistema. Pero ¿cómo se dan las cosas en el mundo, en la vida real? De verdad es como súper impensable. Es súper impensable y porque tiene de por medio un montón de cosas, como el tema de las patentes, que es como fundamental. De hecho, claro, pues si yo quisiera como integrar a mi ecosistema el BT, ese BT es propiedad privada, es propiedad, esos genes son propiedad de Monsanto, por lo tanto ellos tienen propiedad por sobre mis cultivos. Entonces, como hay una serie de temáticas que están relacionadas que lo hacen imposible aislarlo. Y precisamente la lógica de aislación, la lógica que es precisamente la lógica de debate que ocupamos, es decir, mira, en verdad nosotros aislamos el problema y no tiene nada malo,
esa lógica de aislación es parte también de la lógica industrial, de la lógica como de la cientificación de la alimentación. Pero la alimentación es un tema muchísimo más grande que solo los aspectos científicos de nutrición. Y eso es súper importante que lo comprendan. Lo que acaba de mencionar Aníbal es sumamente importante en el sentido de que el agricultor, cuando trabaja con una semilla criolla de población, ¿no es cierto?, tiene esta capacidad, ¿no es cierto?, de resembrar y tiene una cierta autonomía que se traduce en autonomía económica, autonomía cultural. Cuando él trabaja con los transgénicos, él pierde esta autonomía porque pasa a ser un asalariado de una transnacional y él debe comprar cada año las semillas a ellos. Entonces eso es un tema muy grave porque esto se vende como un acto muy de generosidad, ¿no es cierto?, hacia la población. Están ahora con este cuento de África Verde, que para quitar el hambre en África y no sé qué. Pero oye, ellos tienen lo que dice el Aníbal, tienen una fuerte necesidad de tener un control de la alimentación. Y están haciendo un trabajo a nivel legislativo muy fuerte en los distintos países, como por ejemplo en el nuestro. Entonces, tenemos que evitar... de tierra, de agricultores originarios, cosas así, o van y le compran el terreno. Compran el terreno, la estrategia es simple. Yo llego a un lugar, por ejemplo Paraguay, que hoy día está plagado de sol. Agarro a un pequeño agricultor que sí, que quizás en su chacrita tiene un poco de todo, y le digo, oye, mira, ¿por qué no sacáis todo esto y ponte este maíz o ponte esta soya y yo te voy a comprar a ti la producción? Entonces ellos dejan de cultivar lo que estaban cultivando, esas semillas dejan de estar en un proceso de dinamización, ¿no es cierto? Se dejan de lado, instalan monocultivo y el agricultor mecaniza su proceso, porque hay que decir que la semilla transgénica, que nosotros no consideramos semilla, es parte de un pack biotecnológico que le lleva el herbicida, el Roundup famoso, ¿no es cierto?, el glifosato, que tiene como objetivo matar a toda especie vegetal, salvo la transgénica, que tiene esa capacidad de resistencia a este agrotóxico. O sea, el principio de biodiversidad que nosotros le hemos enseñado en el suelo Muere. Pero eso pasa no solo con los cultivos transgénicos. No solo con los... No, pero el transgénico ha llegado al punto de generar una mutación genética que haga que esa especie transgénica sea resistente a este herbicida. O sea, la Y soya que yo Roundup Ready fue creada para eso, para eso. resistir a su propia herbicida. Entonces, ¿qué pasa? Hay que analizar también eso. Tú pones, ¿no es cierto?, su cultivo, en vez de todo este manejo agroecológico que implica un conocimiento profundo de la naturaleza, ¿no es cierto?, lo reemplazo por este líquido que yo tiro el líquido, el líquido del fertilizante, tiro el herbicida, mato todo y solo queda viva la soya transgénica. Entonces, claro, Eso pasa no solo con los transgénicos. no, pero en el caso de los transgénicos es mucho más fuerte, va de la mano. La soya, esa soya va sí o sí de la mano con este herbicida, que además se sabe que, como cualquier medicamento, hay que ir aumentando estas dosis. ¿Y qué pasa como consecuencia de eso? Hay una mayor acumulación de estos productos, se van, ¿no es cierto?, el agua, los ríos, llegan a los ríos, al mar, a los lagos, etcétera, con sus consecuencias respectivas. También se generan las famosas super malezas, que son malezas entre comillas, son especies vegetales que se hacen resistentes a estos herbicidas y son cada vez más fuertes y más poderosas. Lo mismo que me pasa a mí cuando yo no me ocupo de regular mi organismo y empiezo a consumir un medicamento y me hago dependiente, también en mi malestar en el fondo va a ir creciendo. Lo mismo pasa también. Entonces, por eso siempre el análisis tiene que ser desde distintas perspectivas. No nos podemos quedar solo con el tema de que nos están dando beta-caroteno, ¿me entiendes?, en el arroz. Porque hay que
hay que hacer un análisis más global de la situación.